Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a probar otra placa base Ergin de 13ª generación. Y digo otra porque ya tenemos en el canal la placa base i9 muestra de ingeniería, una placa base i7 de 12ª generación y la mini ITX que funciona francamente bien, esa i5 también de 11ª generación. Bueno, esta vez se trata de un i7 de 13ª generación. Ahí podéis ver el precio, esos 300 euros, con esos 45 euros del cupón que vienen francamente muy bien. Y a esto hay que sumarle los 9 euros que nos cobra Correo en concepto de aduanas. Bueno, como podéis ver ahí, se trata de 14 núcleos, 20 hilos, frecuencia turbo máxima 4,8. No entiendo muy bien ese 4,8. Si nos fijamos en la página web de Intel, frecuencia turbo máxima 5 GHz. Si hacemos cualquier programa de monitoreo, HWinfo por ejemplo, vemos que hay dos núcleos, dos P-Core a 4988 MHz, prácticamente 5 GHz. Aprovecho también este vídeo para deciros que estamos cerca de los 10.000 suscriptores. La verdad es que es sensacional el apoyo recibido. También me habéis preguntado mucho en los comentarios que si realmente merece la pena los ingresos que genera el canal, si es posible comprar, si es posible estar al día, más o menos las estadísticas que tiene en el canal, esos 10.000 suscriptores. Y bueno, lo veremos en un especial que tengo pensado hacer con todas esas cosas. No voy a pixelar nada, así que vais a poder ver de primera mano el dinero que genera en los últimos 28 días, la semana, el mes, cómo funciona el tema de los ingresos de Amazon, de AliExpress, en fin, yo creo que es un vídeo bastante interesante. Venga, vamos a seguir con el unboxing review de esta placa base Ergin. Como podéis ver, trae lo típico, siguen con la wifi así a medio hacer, con ese adaptador que bueno, ya veremos más adelante cómo funciona. Bueno, evidentemente lo primero que nos llama la atención es el salto de calidad percibida de esta placa base, ojo, calidad percibida. Hasta que no pasen un tiempo, unos meses, unos años, pues no vamos a poderlo ver. Pero bueno, a simple vista, como os comento, fijaros los disipadores de los VRM, ese nuevo IHS que funciona francamente bien en el tiempo que lo he estado probando. En fin, yo creo que hay un salto importante de intentar hacer las cosas bien, sobre todo eso, intentar hacer las cosas bien, cambiando esos detalles. Ahí fijaros el procesador de ordenador portátil justo ahí debajo, ese gran disipador de IHS que funciona muy bien. Ahí ves el pulido que lleva con esas pequeñas marquitas para poder hacer el paso de calor de un sitio a otro y que sea lo más rápido posible. Bueno, ahí tenemos un detalle que yo entiendo que eso es para que podamos colocar la tarjeta Wi-Fi, viene sin apretar esos tornillos del disipador. Ahí podéis ver que se mueve bastante, evidentemente eso hay que apretarlo porque si no queda bastante mal y corremos el riesgo de quemar ahí los VRM porque no se están disipando bien. Yo entiendo que es para colocar la tarjeta porque si no, si los tenemos apretados la tarjeta Wi-Fi que viene ahí M.2 pues no entra. Muy importante, si no vamos a poner tarjeta Wi-Fi, no sé, yo entiendo que viene así, que no viene apretado por este motivo. Bueno, como podéis ver, la tarjeta Wi-Fi es un desastre porque pegan ahí en los conectores esos redondos, queda torcida, bueno, en fin, es una cosa que tienen que mejorar estos de Ergin, ya lo vimos, hay un capítulo ahí que os pondré donde explicamos cómo hacer este montaje y como podéis ver encima, para colmo la vamos a poner ahí y ni siquiera llega a conectar bien con el adaptador que tiene la placa base, con lo cual el sistema operativo no la reconoce. La solución para esto es quitar el tornillo de sujeción que viene ahí y dejarla caer un poquito más, es decir, apretarla para que caiga más sobre el conector y quede bien. Fijaros ahora cuando ya está bien puesta, que es 1 milímetro por debajo del tornillo, ya entra perfectamente, la detecta el sistema operativo y funciona a las mil maravillas. No sé, esos pequeños detalles yo creo que había que cuidarlos un poquito más por parte de Ergin. Bueno, pues aprovechando que tenemos prácticamente desmontado el disipador de los VRM, pues por curiosidad os lo voy a enseñar qué es lo que hay debajo del disipador para ver cómo funciona el paso de calor de un sitio a otro. Bueno, colocar eso es sencillo, simplemente es ponerlo encima y apretarlo. Viene con dos tornillitos y apretaríamos ahí lo que es el adaptador de la Wi-Fi. Bueno, lo que os comentaba, vamos a ver qué es lo que hay debajo de ese enorme disipador de los VRM. No solemos mostrar esta parte cuando enseñamos la placa base, pero bueno, ahora que lo hemos desmontado pues lo podemos ver, no hay ningún tipo de problema, aunque yo no lo recomiendo hacer esto
porque al final muchas veces es mejor, como podéis ver ahí, el thermal path está roto, está con trocitos por ahí, ya no van a volver a quedar uno encima de otro, así que es conveniente cambiar el thermal path. Bueno, ahí podéis ver las fases de alimentación de la CPU, los MOSFET, ya sabéis que la CPU lleva voltajes muy precisos, tienen que ser muy precisos y eso se consigue con esas fases de regulador del voltaje con esos MOSFET. Bueno, como podéis ver ahí tiene que quedar bien para que peguen bien con el disipador. Ahí podéis ver los thermal pads siempre que lo intentamos comprar, que tenga unos vatios por metro Kelvin, pues lo más elevado posible. Bueno, pues ahí podéis ver que nos hemos complicado un poquito la vida quitando eso. Como digo, yo no recomiendo quitarlo porque al final, como os comento, vamos a tener que cambiarlos y ponerlo bien ahí porque es una parte muy importante de la placa base que no podemos dejar a la ligera. Pero bueno, os lo quería enseñar como curiosidad para saber cómo funcionan ahí esas fases de que le llega la tensión al procesador. Bueno, pues nada, ponemos ahí el tornillo, lo ubicamos bien. Si es cierto que parecía que no entraba bien, porque claro, es que tiene que entrar justo en su posición, si no, nos rosca ahí el tornillo con la tuerca. Bueno, venga, vamos a seguir viendo la placa base, esos componentes o esos conectores, perdón, internos que lleva. Sí, es verdad que se echa en falta un controlador ARGB, qué pena que no den el paso, porque los conectores, como podemos ver, son los típicos y los habituales de las placas base de toda la vida. El puerto de comunicaciones, el audio, el debug, los USB frontales 2.0, el speaker. Ahí podemos ver también dónde se hace el Clear CMOS. Pero bueno, falta el jumper, lo tendríamos que hacer con algo improvisado, que les costaría también poner ahí un jumper para hacer el Clear CMOS. También podemos ver ahí esas lucecitas que son, bueno, ya venían también en la placa, en otra placa base, en la i5, que se van encendiendo dependiendo pues cómo va funcionando el arranque. Ahí podemos ver también un conector de 4 pin para el ventilador, PWM, hay los conectores también de los botones de arranque, de reset, en fin, tenemos más vídeos en el canal donde explicamos todas estas cosas con mayor detalle. Ahí vemos el SysFan 2, también conector de 3 pin que podemos poner la bomba, sería la posición ideal para poner la bomba de la disipación líquida. El CPU fan iría en esta otra posición, PWM de 4 pin, que sería exclusivo para los ventiladores, para disipar lo que son el calor de la CPU. Y ahí vemos el conector de 12 voltios para alimentar el procesador. Bueno, vamos ahora con esta otra parte de la placa base. Ahí podemos ver el USB 3.0 para conectar los puertos USB que están en el gabinete, en el frontal del gabinete, pues los conectaríamos ahí. Esos dos puertos SATA. Y bueno, mención especial a esos dos módulos de memoria RAM DDR4. Sí es cierto que podían dar el salto a DDR5 y tener un poquito más de velocidad de frecuencia de las memorias RAM. Es una cosa que bueno, que ya prácticamente como vimos en el mini PC ya tenían esos 4800 MHz LPDDR5. Elgin todavía no ha dado el paso, pero bueno, todo es caminar. LGA 1150 para comprar el disipador, para la distancia de los tornillos, muy importante, LGA 1150. Y bueno, los PCI Express para los M.2 NVMe de cuarta generación. Ahí sí es cierto que está bastante bien. Y poco más que comentar. Sí es cierto que se le echan falta algún conector USB 3.0, sobre todo lo que es en la parte de atrás. Como podéis ver, solo tiene esos dos puertos USB 3.0, tiene 4 2.0. Genial, esos puertos HDMI, ese DisplayPort está francamente bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña comparativa. Lo que decíamos al principio del vídeo, ese salto de calidad percibida, esas cosas intentar hacer las cosas bien con los disipadores de los VRM, el IHS que funciona francamente bien, ya no pega el salto de temperatura que lo hace en la versión muestra de ingeniería, y en la versión en la placa base de 12ª generación también tiene ese salto de térmico bastante abrupto, cosa que no tiene en esta otra. Bueno, el tema de los VRM, como vimos, venden estos disipadores Elgin que prácticamente traen todas las placas bases que compramos ahora, ya no vienen con los que veis en la imagen, sino con los nuevos que disipan un poquito mejor, funcionan bien, pero como dicen ellos, no es la solución. El chipset que desaparece de la placa base y forma a estar dentro de lo que es el procesador, está ahí, no hay ningún tipo de problema, ya lo lleva haciendo desde, creo que son la de 12ª generación,
ya tampoco había chipset físico ahí, sino que está dentro del procesador del Intel Core. Bueno, ahí veis un lateral, la diferencia es obvia, son esos dos puertos USB 3.0. Sin embargo, la Wi-Fi pues viene en este otro sitio. Yo os recomiendo siempre que podamos una Wi-Fi a través de USB 3.0 porque francamente vienen con muchísima velocidad y no nos vamos a tener ningún tipo de problemas. Bueno, si echamos un vistazo aquí al factor de forma, esta MATX, pues nada, sí es cierto que es un poquito más pequeña, esta Engine de 13ª generación, pero poco más. Bueno, aquí otra cosa que tampoco me ha gustado mucho es a la hora de poner el disipador, está todo muy junto, sí es cierto que no he tenido problemas para poner lo que es la disipación líquida, la bomba ahí encima, pero ostras, no sé yo, un disipador de estos de los chinos, de un radiador, ¿qué tal quedaría? La bomba ya os digo que queda perfecta, no hay ningún tipo de problemas, pero ya un radiador, no sé, hay que mirar las distancias. Bueno, vamos ahora con la pasta térmica y vamos a poner la bomba de la disipación líquida. No sé si callarme, decir algo, no decir nada, lo comentáis vosotros en los comentarios, porque no sé si es mucha cantidad, poca cantidad, no sé si hay que cubrir todo el IHS, yo creo que no, porque justo debajo, que es donde está el microprocesador de ordenador portátil, es bastante más pequeño. Y con la presión que va a ejercer ahí el disipador, lo que es la bomba, si en este caso ponemos esta, la que estáis viendo en la imagen, pues yo creo que va esparce bien lo que es la pasta térmica y no va a haber ningún tipo de problemas, pero bueno, lo monitorizamos a ver qué tal funciona. Bueno, lo que os comentaba, queda muy justo ahí, pero bueno, queda bien. El radiador ya será más complicado, habría que tomar medidas. Bueno, ponemos los tornillos, apretamos en cruz y ya como podéis ver ahí queda ya bastante bien apretada. Pido perdón por los cables que no los he colocado nada. Sí es cierto que había que haberlos colocado un poquito para que quede un poquito vistoso, pero bueno, es una cosa que está ahí en pruebas. Y luego ya evidentemente si lo ponemos en una caja, en un gabinete, pues hay que hacerlo mejor. Pero pedir disculpas por todos esos cables que se ven bastante feos. Bueno, vamos a darle el primer encendido. Es el primer encendido, no os penséis que ha habido otros. Tengo puesto el M.2 antiguo, pero bueno, luego vamos a hacer instalación limpia para que quede todo perfecto. Bueno, ahí podéis ver la iluminación LED, esos botoncitos que van dando el OK al arranque. Ahí podéis ver que arranca Windows 11. He quitado el M.2 de la Engine de 11ª generación y lo he puesto en 13ª. No ha habido ningún tipo de problema. Sí es cierto, hombre, me imagino yo que instalará por ahí algún chipset o algo que tenga diferente o algo. Bueno, pues ahí veis cómo queda, prácticamente se queda inservible porque está justo debajo de la tarjeta gráfica. No sé. Ahí también queda bastante justo con la gráfica, no sé si lo veis en la imagen, pero el disipador roza prácticamente el plástico de la tarjeta gráfica. Pero bueno, en principio no hay ningún tipo de problema, la memoria RAM funciona bien, con los modos, bueno, ya veremos la BIOS un poquito más adelante. Y nada, como podéis ver, ha arrancado bien, ha arrancado a la primera, vamos a meterle la contraseña y nos vamos a llevar un susto, pero bueno, acordaros del vídeo que hicimos para cambiar el nombre del procesador. Evidentemente no hemos tocado nada, así que el nombre que va a poner no es el que se corresponde, como podéis ver ahí, i9 11900H, nada tiene que ver con el que es, pero bueno, vamos a hacer instalación limpia y se va a ver todo perfecto. Acordaros de que hicimos un vídeo donde cambiábamos el nombre del procesador. Así que mucho ojo con los posibles engaños que nos pueden hacer a la hora de comprar un ordenador, pero bueno, ahí podéis ver 14 núcleos, 20 procesadores lógicos que se corresponden con el i7 que hemos comprado. Bueno, vamos a echar un vistazo a la BIOS y como podéis observar no hay ningún tipo de cambio, sigue con las BIOS que nos acostumbra a traer en las placas base. Ahí lo podéis ver, el procesador 13 Gen, este i7 13700H. Sí es cierto que en la placa base Mini ITX tienen otro tipo de BIOS con una interfaz un poquito más gráfica, pero bueno, sigue siendo lo único que es una capa que tiene por encima para que sea un poquito más sencilla. Bueno, pues nada que objetar aquí en esta BIOS, es un poquito más sencilla que la muestra de ingeniería, viene con bastante menos opciones, como podéis imaginaros, este procesador i7 13700H no permite hacer ningún tipo de overclock, lo único que permite, como vamos a ver un poquito, es cambiar esos valores de Turbo Boost, de subir un poquito la potencia de Turbo Boost y los tiempos cortos de Turbo Boost también lo vamos a poder subir, pero el resto no vamos a poder hacer absolutamente nada.
ahí ves el BCLK que está bloqueado. En fin, no hay nada más que echar un vistazo para ver que no podemos cambiar las cosas, salvo la memoria RAM, que podemos elegir los perfiles, eso sí lo vamos a poder cambiar. El resto, al no ser un procesador que permita overclock, esos que terminan en K, pues nada, no vamos a poder tocar nada. Bueno, ahí podéis ver el Wake by LAN para despertar el ordenador a través de la red, que yo no he tenido problemas, siempre ha funcionado bastante bien. El CSM que lo deshabilitamos y nada, y bueno, el input-output también lo podíamos deshabilitar, pero bueno, lo podemos dejar ahí. Hardware monitor, ahí vemos la temperatura de la CPU, que evidentemente eso tiene que estar mal, sale una interrogación ahí diciendo, oye, 27 grados no puede ser, no sé, algo que está mal ahí. Bueno, ahí podemos ver el display, los gráficos integrados, 32 megas, evidentemente lo podemos subir un poquito más. Creo que es 1 giga como máximo le podemos dar, y los perfiles, yo le tengo puesto el perfil XMP1 de 3200 y el voltaje de 1.35, es bastante sencillo, cambiamos ahí el perfil y ya está. Como digo, es lo único que podemos hacer un poquito más. Bueno, vamos con la instalación limpia, como hemos comentado, para que esté todo perfectamente funcional. Y ahora sí vamos a poder ver cómo nos marca bien el i7 de 13ª generación, 13700H, 14 núcleos, 20 hilos. Vamos a ver ahora la frecuencia turbo máxima cuando está la CPU al 100%, que no tiene nada que ver como cuando está con poquita carga, que evidentemente la frecuencia puede ser mucho mayor e inclusive llegar, como hemos visto, a los 5 GHz. Bueno, nada que observar aquí, vamos a trabajar con la RX 6750 XT. A partir de aquí, bueno, pues lo que tenemos, sí es cierto que la tarjeta esta gráfica, a mí personalmente no me ha acabado de convencer. Bueno, pues aquí podéis ver lo que nos dice CPU-Z del procesador. Si le hacemos un estrés CPU, pues vamos a ver la frecuencia máxima, esos 363, cuando está la CPU en un uso del 100%, ojo, es un uso del 100%, no va a superar el 360 como estáis viendo. Evidentemente va a tener ese turbo boost como tienen todas, va a subir un poquito más, pero en cuanto termina eso va a bajar, evidentemente, porque no puede tener la frecuencia máxima en todos los núcleos. Ahí vemos que es 360 y en un solo núcleo, que se hace ahora el test en un solo núcleo, sube a 450, 451. Sí es cierto que debería de subir a 5 GHz, pero bueno, no sé, quizás al estar con trabajando de segundo plano, grabando el OBS, pues quizás le reste algo, pero vamos, debería de marcar ahí 5 GHz, que es la frecuencia máxima en un solo núcleo. Bueno, ahí podéis ver lo que comento. Yo las pruebas las voy a hacer sin el OBS, porque le resta ese 10% de carga que está teniendo la CPU. Pero bueno, si nos vamos aquí con HW Monitor, aquí podemos ver los voltajes, podemos ver las temperaturas que están bastante bien, no hay nada que objetar. Evidentemente es un procesador que si no tocamos mucho lo que es el TDP máximo, la potencia, pues va a tener unas temperaturas bastante buenas. Ahí podéis ver 35, 40 grados, 50 grados a lo sumo. Le metemos ahí 100% de uso de CPU. Ahí podéis ver que sube a 56 grados de temperatura y se mantiene bastante bien. La verdad es que es una gozada. Trabajando de stock sin tocar absolutamente nada. Fijaros que tiene ahí esos 56 grados centígrados que están bastante bien. Luego, como comento, vamos a subir un poquito la potencia Turbo Boost y bueno, se va a disparar ahí. Bueno, y podéis ver los consumos, los P-Core y los E-Core, los Performance Core, los núcleos de alto rendimiento, esos 6 núcleos de alto rendimiento, podemos ver como roza los 5 GHz, esos 2 núcleos están rozando los 5 GHz. Ya haremos más comparativas para no hacer un vídeo muy largo con la placa base de 11ª generación y con la de 12ª generación. Ahora simplemente vamos a dar unas pinceladas de lo que podemos conseguir en benchmark. Como podéis ver, lo que comentábamos, 7200 puntos y 805 puntos que conseguimos con la BIOS según viene de fábrica, sin ningún tipo o sea, no hemos tocado nada. Vamos a ver ahora lo que os comentaba que podemos tocar. Como podéis ver, están bloqueados el core offset porque no es un procesador que termine en K, y entonces no nos permite hacer overclock. Vamos a agregar ahí o aceptar, perdón.
Y bueno, lo que os comentaba, ahí podéis fijaros también cómo está puesto esos 5 GHz, esos dos núcleos, 4,8 y 4,7 están configurados los P-Core. Bueno, por lo que os comentaba, vamos a subir un poquito el Turbo Boost para que dé un poquito más de energía. Evidentemente esto lo que va a hacer es consumir bastante más, porque le estamos subiendo, le estamos diciendo, oye, sí, no te preocupes, lo tenemos todo controlado con la disipación, puede subir un poquito más a 150 vatios, puede parecer mucho, pero bueno, si tenemos un disipador bueno no va a haber ningún tipo de problemas. Tenemos la líquida que nos va a intentar pues atajar esa subida. Bueno, ahí lo que os comentaba, esos dos núcleos a 5, esos otros dos núcleos a 4,8 y los últimos dos P-Core a 4,7. Fijaros ya lo que acabamos de conseguir simplemente tocando esos valores, brutal. Si hacemos una comparativa con el i9 muestra de ingeniería, con overclock, ahí lo podéis ver, 8300 frente a los 6000 del i9 y 797 frente a los 615 puntos que obtiene el i9 muestra de ingeniería con overclock. Creo que lo tenía puesto a 4,7, 4,8, yo creo que eran 4,8 a lo que estaba puesto este i9 muestra de ingeniería. Bueno, vamos a ver si le hacemos con el CPU-Z Validator, a ver qué procesadores nos pone más o menos que están a su mismo nivel, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Ahí podéis ver la frecuencia que ha trabajado, en fin, otra serie de datos. Podéis pausar el vídeo si lo queréis ver con un poquito más de detalle. Bueno, lo que os comentaba, fijaros ahí, está un poquito superior al Ryzen 7 7700X y un poquito por debajo al Core i9 12900K. La verdad es que a mí me ha dejado flipado, bastante puntuación que ha obtenido. Cuando está trabajando, ojo, no tiene nada que ver luego con los fotogramas que consigan juegos, porque eso va a depender mucho de la tarjeta gráfica. Pero bueno, si echamos un vistazo al Ryzen 7 7700X, vemos que cuesta 350 euros, es decir, 50 euros superior al combo chino que hemos comprado, Ergin, placa base, procesador 13700H, un procesador de 13ª generación. Bueno, simplemente es una puntuación para tenerlo en cuenta. Evidentemente en juegos va a depender mucho de la tarjeta gráfica, pero bueno, para que nos hagamos una idea de los precios que hay este Ryzen 7. Bueno, vamos a pasar ahora con la puntuación de Cinebench y como podéis observar es bastante superior este i7 a la placa base i9 muestra de ingeniería y fijaros esos 18.000 puntos frente a los 12.000 puntos del i9. La verdad es que está bastante bien, esos 14 núcleos, 20 hilos. Acordaros de que hay un salto importante entre ambas generaciones, los P-Core y los E-Core, cosa que no hay en el i9 de 11ª generación. No existen ni los P-Core ni los E-Core. Esta nueva tecnología de P-Core y E-Core creo que empezó en la 12ª generación con esos Performance Core, que son núcleos de alto rendimiento y núcleos eficientes, los Efficient Core, que ayudan al ahorro de energía y con un menor calentamiento. Vamos a ver ahora en Single Core qué es lo que nos dice Cinebench. Y como os podéis imaginar, pues también le da la razón a la puntuación de CPU-Z, consigue mejores resultados este i7 13700H frente al i9 11980HK, 11900H. Bueno, esto, como os podéis imaginar, nada tiene que ver luego con los juegos. Evidentemente sí te puede dar una orientación, pero en juegos, como sabéis, lo que manda es la tarjeta gráfica y es la que va a decir, la que va a decantar los fotogramas a favor de uno, a favor de otro. Bueno, si nos vamos con este otro programa, Usen Benchmark, como podéis ver aquí, pues seguimos en la tónica, donde el i7 es superior a este i9, lo podéis ver, tanto en juegos, escritorio, como en estación de trabajo, es superior. El i7 13700H. Si nos vamos a lo que es único y exclusivo el procesador, pues vuelve a hacer lo mismo, tiene bastante más puntos. Este i7 13700H, ahí lo podéis ver, que son bastantes puntos los que le saca al i9. ¿Qué es lo que pasa si nos vamos a la tarjeta gráfica? Pues nos llevamos la primera sorpresa, vemos que ambas plataformas están muy igualados, pero en este caso no entiendo muy bien el porqué. El i9 le gana la partida a este i7 en fotogramas, consigue mejores fotogramas. Bueno, pues vamos ya al apartado de juegos para ir terminando y como podéis ver este i7 arranca con un número mayor de fotogramas respecto al i9 muestra de ingeniería. Ahí lo podéis ver, 160 frente a... Uy, están igualados, ¿eh? Ahora vuelve a bajar otro poquito, parece que se quedan ahí en torno a los 160 fotogramas.
Bueno, están muy igualados. Ahí podemos ver un uso de CPU 50% frente al 63% del i9, que tiene mayor consumo de CPU. Bueno, el consumo en vatios también es superior al i7, el i9 está un poquito más comedido. Pero bueno, ahí podemos ver los fotogramas que parece que se mantienen más regulares en el i7. Fijaros ahí el i9 como ha pegado bastante para abajo, 119, 120. El i7 se mantiene más regular, pero bueno, acordaros de que a estos dos procesadores, al i9 le podemos hacer overclock y subir el Turbo Boost Power, y en el i7 solo nos permite subir el Turbo Boost Power. Lo que estáis viendo en pantalla le podemos hacer al i7 subir los tiempos de Turbo Boost y subir un poquito esos a 150 vatios. Sin embargo, el i9 permite hacer overclock. Pues bueno, que vamos a ver qué pasa en ambos casos. El i9 con overclock y el i7 le hemos subido el Turbo Boost Power. Como podéis ver ahí, fijaros la potencia que está consumiendo el i7, brutal, 134 vatios frente a 43 del i9. Pero ostras, fijaros ahora los fotogramas ya se han metido en 170. Uy, vuelve a bajar otra vez, 170 fotogramas frente a los 160, 167 del i9. La verdad es que es brutal este i9, obtiene unos resultados fantásticos. El uso de CPU está más o menos igual. Pero fijaros también en cómo ha subido la temperatura del i7, 77, 80 grados de temperatura cuando le estamos dando caña al procesador. Bastante caliente y mucho consumo energético, 140 vatios respecto al i9. Venga, vamos a pasar ya al último juego. Con Crysis Remaster, como podéis ver, este i7 13700H, vamos a ver cuál de los dos carga antes el juego, si el i7 o el i9. Vamos a ver si termina de cargar, a ver cuál da la sorpresa. El i7 parece que ya avanza un poquito más deprisa y el i7 ha cargado el juego antes que este i9, como podéis ver ahí, 2 segundos, que ha sido más rápido el i7. Vamos a ver en fotogramas, 107 fotogramas, 100 fotogramas. Sí es cierto que el i9, como podéis observar, está no tiene hecho overclock, no tiene tocado nada, igual que el i7, que no hemos tocado absolutamente nada. Y como podemos ver, el i9 le viene bastante bien tocarle un poquito el overclock, tocarle un poquito lo que son el Turbo Boost Power, le viene genial. Tenemos un vídeo en el canal en que le hacemos un overclock así bastante estable para que no esté fluctuando tanto los fotogramas ni la frecuencia. Como podéis ver, fluctúa bastante. Sin embargo, el i7 está un poquito más regular en ese sentido. Aunque bajan ahora los dos, 80 fotogramas, 75 fotogramas, más o menos igual. Sí es cierto que el i7 está un poquito mejor, con esa media de fotogramas de, fíjate, ahora ha bajado 99. Esa media de fotogramas, 98 de media frente a los 85 del i9. Bueno, pues nada, como os decía, ya haremos otro vídeo un poquito más extenso en juegos. Daros las gracias a todos los que seguís el canal. Ya sabéis que tenemos pendiente ese vídeo conmemorativo de los 10.000 suscriptores, cuánto dinero genera el canal, en fin, todas esas cosas que habéis mostrado interés en los comentarios. Bueno, cualquier cosa la ponéis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Daros las gracias a todos que seguís en el canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y con este muy buen sabor de boca que nos ha dejado este i7 13700H, con ese código de descuento que nos ha venido francamente bien. Bueno, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.